Mayo. El mañana que decía el presidente Danilo Medina en la pausa anterior, se refería al miércoles, el miércoles 7 de febrero, que fueron esperados desde las 10 de la mañana hasta en la noche. Y luego el presidente de la República tuvo que producir estas declaraciones donde dice: cumplimos nuestro deber como latinoamericanistas. Hubo un dejo ahí de amargura en el presidente al hablar en este tema, pero al propio tiempo una postura equilibrada, mesurada, diplomáticamente ajustada de un hombre que puso todo a favor de la paz, o ha puesto todo a favor de la paz de Venezuela, y no ha sido correspondido. Veamos al presidente Danilo Medina en esta declaración un poco extensa, dura algunos 9 minutos, sobre lo que pasó en los últimos momentos de este diálogo. Bueno, formalmente, buenas tardes para todos y todas. Nos sentimos en el deber y la obligación de dar una explicación en nombre de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de Miguel, de Chile, que hemos estado acompañando en este diálogo a la oposición y el gobierno de Venezuela. Debemos decir que el día 31 las partes fueron a Caracas con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes. Básicamente la fijación del día de las elecciones y otros puntos que aparecieron en el escenario en Caracas, que fue mediado por el presidente Rodríguez Zapatero. Tenía que ver uno con la habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas. Verbalmente, para el gobierno se llegó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero en esos 2 puntos. Y la fecha de las elecciones, que se discutía por parte de la oposición si las elecciones fueran el 10 de junio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando, y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Para el gobierno de Venezuela, la visita aquí, la reunión de ayer, era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo. Y vinieron a firmar ese acuerdo. La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes y que era, en gran medida estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos de la que quedé apoderado cuando se fueron el día 31. La oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo. No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que realizar en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela.
hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo, pero en consulta con el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras, el documento que nos ha entregado la oposición, pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Nosotros desde la República Dominicana y los países acompañantes somos siempre partidarios del diálogo. Entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociaciones. Que el resto es aventura. No sabemos a dónde puede conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento. Y aún así, si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros, porque no somos magos, al final tendrán que volverse a sentar en la mesa a dialogar. Porque no hay otro camino para el entendimiento de los pueblos que no sea a través del diálogo. Ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin sentarse a negociar. Terminan siempre en una negociación. La República Dominicana quiso adelantarse, y los países que nos acompañan también, a que Venezuela pudiese encauzar sus diferencias por el camino democrático, estableciendo condiciones que estaban en ese acuerdo que le permitiera convivir. No se pudo lograr ese acuerdo, pero la República Dominicana sigue abierta para el momento en que las partes se quieran encontrar de nuevo. Este es un espacio que se puede utilizar para que las partes se puedan sentar y comenzar a hablar. Lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo, pero tenemos la esperanza de que las partes puedan reencontrarse en Caracas y que puedan producir de nuevo acercamientos que permitan sentarse y sacar un documento definitivo para encauzar la situación de Venezuela. Así que lamentamos que ese acuerdo no se haya podido dar y nos reiteramos a que en cualquier momento que se quieran volver a sentar a la mesa puedan tocar las puertas de la República Dominicana, que estaremos prestos para servirle al hermano pueblo de Venezuela. Así que muchas gracias a todos y gracias por la paciencia que han tenido esperando estas decisiones. Pasen buenas tardes. Tal vez ellos vayan a hablar y se lo den a conocer su documento. Nos pidieron que no entendían que se hiciera público, por tanto nosotros seguimos respetando esa decisión. Ahora, el documento que discutimos las partes era de 6 puntos: garantías electorales, el tema de las sanciones a Venezuela, el respeto y desarrollo institucional. ¿Cuáles eran los otros 3? Temas sociales, Comisión de la Verdad y la Comisión de Verificación del Acuerdo. Y en la parte electoral estaban todas las garantías para el desarrollo de un proceso electoral independiente que garantizara que las partes pudieran competir en igualdad de condiciones. Eso sigue ahí y probablemente hagan uso de ello. Ojalá que se pueda hacer uso de esos acuerdos que ya se convinieron. ¿Perdón?
por ejemplo, aquí hay gente que han venido de otros países. El deber cumplido. Nosotros entendemos que como latinoamericanistas que somos, tenemos un deber con Venezuela, de tratar de ayudar a que pudiesen buscar una salida pacífica, que garantizara la reconciliación de los venezolanos en un clima de paz. Y hemos cumplido con nuestro deber. No tenemos nada de qué arrepentirnos. No sé, esa era la que estaba en el acuerdo que firmamos. Ya, si no hay acuerdo, yo no sé qué fecha establecerán. La que nosotros acordamos con el gobierno, que quería que las elecciones fueran el 8 de marzo, luego la subieron al 18, luego la subieron al 15 y finalmente, por la mediación del presidente Zapatero y la mía personal, llegamos al 22. ¿Y qué propuso la oposición? ¿Qué es lo que nuevo que tenía que realizar? El acuerdo, el documento completo. Pero ellos hablarán. Así que muchas gracias. Miguel Mejía es un dirigente de izquierda, tiene un grupo político, es secretario de Estado para asuntos, no sé, un título raro, para asuntos del exterior o de enlace, una cosa de esa. Está aliado al gobierno del PLD desde el proceso electoral del año 2004. Pero es un hombre íntimamente vinculado al régimen venezolano. Fue un hombre, por ejemplo, que trajo a Hugo Chávez aquí al país. Y su amistad con Nicolás Maduro no es un tema oculto. Bueno, Miguel Mejía produjo unas declaraciones según las cuales debemos sentirnos orgullosos por el desempeño de Danilo Medina en el diálogo de Venezuela. Yo estoy de acuerdo. Los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de la iniciativa que ha adoptado el presidente Danilo Medina, que no fue su culpa que culminara en un desastre, en un desacuerdo no previsto, pero ha cumplido el rol de mediador, de acercar a las partes y por lo menos de que se afinaran los puntos en conflicto. Veamos la declaración de Miguel Mejía. El gobierno dominicano, en la persona del presidente Danilo Medina, la sociedad dominicana y el mundo debe reconocer el esfuerzo que hizo en lo personal y como gobierno el presidente Danilo Medina. Un esfuerzo para que se buscara un entendimiento mediante el diálogo. Todos los conflictos en este mundo moderno tienen soluciones mediante la vía política, diplomática, pero siempre a través del diálogo. El balance que yo puedo hacer es que independientemente no se concretó en el día de hoy un acuerdo como se había previsto, como se había acordado, o sea, hace una semana atrás, entre las partes que convinieron venir a República Dominicana a suscribir el acuerdo, porque ya los términos del acuerdo ya se habían consensuado. Una de las partes comenzó a incidentar ese acuerdo, queriendo incorporarle mayores elementos, y eso imposibilitó que en el día de ayer o en el día de hoy se pudiera concretar los términos de ese acuerdo. No le corresponde al gobierno dominicano ni al presidente Danilo Medina juzgar la parte, porque un árbitro tiene que hacer papel de imparcialidad. Le cabe a ustedes, como opinión pública, al pueblo, a cualquier ciudadano del mundo, sacar sus conclusiones. Lo que sí está claro y libre de discusión ha sido la voluntad, el tiempo, la dedicación que dedicó el presidente Medina para lograr un entendimiento entre las partes y que ese hermano país pudiera reencauzarse
por un sendero distinto al que hasta el momento existe, que son las confrontaciones en ese hermano país. En consecuencia, yo creo que todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos del papel que ha jugado el presidente Medina en ese arbitraje. Aunque no se llegó a un acuerdo en el día de hoy, el presidente Medina dejó abiertas las posibilidades. Si la parte consideran que se pueden volver a reencontrar utilizando la República Dominicana como escenario para dialogar y llegar a entendimiento, el presidente Medina dejó abiertas esas posibilidades. Pero es un asunto de dos. Y fueron ellos los que le pidieron al gobierno dominicano que hiciera el arbitraje. Fueron ellos los que solicitaron de común acuerdo, la parte del gobierno y oposición, de venir a la República Dominicana. Si ellos consideran nueva vez que la República Dominicana es el escenario y que el presidente Danilo Medina es el árbitro ideal para seguir haciendo esta labor, el presidente Medina acaba de anunciar en la rueda de prensa que se hizo en Cancillería que tiene la mejor disposición de hacerlo. Sencillamente tiene la mejor disposición de hacerlo. No vamos a juzgar como gobierno lo que no pudo concretarse. Cada quien que saque su conclusión. Lo que reitero, sí, está claro el papel, la entrega, la dedicación y el sentimiento que dedicó el presidente Medina a hacer una contribución en este sentido. Mientras la comunidad internacional se ha dividido en dos partes, una que apoya al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y otra que apoya a la oposición, el presidente Medina ha estado en el medio, ni con uno ni con otro, planteando la necesidad de que se junten para dialogar y que de común acuerdo busquen una solución mediante la vía civilizada, pacífica del diálogo.